Hola, ¿qué tal? Maestros, compañeros y todo espectador de este video. A continuación, presentaremos como parte de la evaluación parcial de la materia de bioinstrumentación a cargo del ingeniero Edgar López, el diseño de un sistema de control de temperatura de una incubadora, el cual tiene como objetivo monitorear y regular la temperatura simulando el sistema de una incubadora. El equipo conformado por Navarrete Patrón, Paloma, Valdés Sánchez, Ivette, Rodríguez Moreno, Juan y Jaso Guevara, Said. La incubadora es un equipo médico fundamental en el tratamiento de bebés prematuros para su cuidado al nacer. Posee una cámara dentro de la cual se coloca el neonato con el fin de proporcionarle un medio ambiente controlado. Dependiendo del tipo de incubadora, puede controlar la temperatura, la humedad y la oxigenación del aire que rodea al paciente o alguno de estos parámetros. La energía calorífica puede ser transferida de tres maneras: conducción, convección y radiación. Por lo general, el control de temperatura de una incubadora se lleva a cabo con calefacción por convección, filtro de aire exterior y ventanas para manipular al paciente. Es una herramienta importante para la supervivencia y estabilidad de los recién nacidos. Estas les brindan calor, pues su sistema de termorregulación no está desarrollado totalmente, lo que provoca pérdida de calor. Por esta razón, la temperatura de la incubadora debe ser constante y con variaciones mínimas, para que así el cuerpo del bebé esté protegido y tenga un buen desarrollo, pues estas generan un ambiente similar al útero materno. Una incubadora cuenta con diversos y sofisticados sistemas de monitoreo, tales como patrones de velocidad de aire, humedad y temperatura. Cada una de estas mediciones de monitoreo conlleva un error al tomar su correspondiente medición. Una forma de medir este error es con la histeresis, la cual se define como el máximo error cuando se hace una medición dos veces. Una cuando se mide ascendente el valor de la variable y otra cuando se mide descendentemente. Para esto, daré un pequeño ejemplo con un sensor de temperatura, el cual mide de 0 a 50 grados centígrados. La primera medición que se toma ascendentemente es de 36.2 grados centígrados. Cuando se toma la segunda descendentemente, es decir, de 50 a 0, es de 35.8 grados centígrados. En este caso, la histeresis está definida entre la diferencia entre estos dos valores y el rango de medida por el 100%. En este caso, sería de más o menos 0.8% el rango de histeresis. Una vez explicado lo anterior, en esta simulación se monitoreará la temperatura a través de un proceso de histeresis asociado a los amplificadores operacionales. El cálculo de este error se explicará más adelante. Principio de funcionamiento del sistema. Como primer elemento en el sistema encontramos al sensor, el cual se encarga de monitorear la temperatura en el ambiente y entregarnos a su vez una señal de salida proporcional a 0.01 volts por cada grado centígrado que registra el sensor. Continuando el sistema, encontramos a un op-amp, el TL084 para ser específicos, el cual, por su arreglo de resistencias, nos va a generar una amplificación no inversora en la señal que recibe del sensor. Y por la condición que colocamos aquí en la ecuación 1.1, en donde la señal que recibe del sensor será amplificada 10 veces, es decir, por cada 0.01 volt que nos entregue el sensor, el amplificador operacional nos va a entregar a la salida 0.1 volt. Continuando con el principio del funcionamiento del sistema, encontramos ahora el circuito comparador con histéresis, el cual recibe como señal de entrada la señal que viene dada por el amplificador operacional, que está dada también por el sensor. Como principio, se tomaron los siguientes datos como bases para los cálculos correspondientes, de tal manera que el circuito funcione tal y con las especificaciones que lo buscamos. Es decir,
una alimentación de 0 y 5 volts para voltaje de saturación negativo y voltaje de saturación positivo respectivamente, ya que al alimentar la respuesta del sistema, la variación sería entre estos dos estados, 0 y 5 volts. Además de nuestro parámetro para el voltaje de histéresis, que va en el valor alto, 3.82 volts, y en el valor bajo o límite inferior, 3.62 volts. En principio se tomó el valor de la resistencia 1, se propuso de 1 kilo ohm. Para a partir de la ecuación 2, encontrar la resistencia o el valor de la resistencia número 2, de tal manera que funcione la comparación, obteniendo también, como se muestra en la ecuación 3, el voltaje sub X, voltaje V sub X, que corresponde al voltaje de referencia que se da en el paralelo de la resistencia A y la resistencia B. ¿Esto por qué? Esto funciona, o los valores de la resistencia funcionan, por ejemplo en la resistencia A de 3.6 kilo ohms, la resistencia B de 1.3 kilo ohms, de tal manera que el voltaje que nos entregan en este nodo, o el paralelo, viene dado por el valor 191 sobre 52 volts, que es un aproximado a 3.6 volts, que viene correspondiente a nuestro valor del límite inferior del voltaje de histéresis. Continuando con esto, como se observa en la pantalla, se hicieron los respectivos cálculos que corresponden al funcionamiento correcto del circuito comparador, dado su voltaje de referencia, en comparación constante con la señal de entrada que estamos recibiendo del circuito amplificador y del sensor. Al final tenemos el sistema completo, que está conformado, como lo vimos en su primera parte, por el sensor que registra la temperatura en el ambiente, el amplificador que entrega una señal amplificada al comparador con histéresis, el cual está en comparación constante con el voltaje de referencia. A la salida de este comparador tenemos la señal que nos entrega correspondiente a la saturación negativa o positiva según sea el caso del comparador. Es decir, queda bien registrado en esta gráfica, la cual nos muestra el valor entre 0 y 5 volts correspondiente para los valores de histéresis o el voltaje de histéresis, que viene dado por un límite inferior de 3.62 volts correspondiente a 36 grados registrados en el sensor, y un voltaje superior o del límite superior de 3.82 volts que viene proporcional a 38 grados centígrados registrados en el sensor. Es decir, la gráfica de la parte inferior derecha nos muestra que cuando el valor de la señal que nos está entregando está por debajo del límite inferior o incluso en el canal, nos está entregando una señal con voltaje de saturación positiva, lo que nos dice que estamos tratando de aumentar la temperatura, o el sistema está tratando de aumentar la temperatura, perdón, al contrario de cuando cambia del estado de los 5 volts a la saturación negativa de 0 volts, quiere decir que el sistema se ha regulado, ha llegado a la temperatura deseada, que sería el límite superior a los 38 grados. Por ende, la respuesta del sistema ya no va a ser alimentada, el foco ya no va a estar encendido. De esta manera es como funciona el sistema, y viene dado por una pequeña demostración a continuación. Ahorita, como nos podemos dar cuenta, el sensor está registrando una temperatura de 36 grados. Por ende, estamos viendo que está entregando
0.36 volts, que al ser amplificados por el circuito amplificador, nos quiere decir que está llegando al circuito comparador con histéresis un voltaje de 3.6 volts, lo que quiere decir que estamos en saturación positiva. Y como podemos observar de este lado del sistema, en efecto, nos encontramos en saturación positiva, ya que la respuesta al sistema está siendo alimentada por 5 volts. Como se puede apreciar en esta parte, y por la energía que está emitiendo el simulador del foco. En este caso, en el osciloscopio, podemos observar que en efecto la señal de salida de voltaje está entregando 5 volts de saturación. Ahora, cuando el sensor registra una temperatura de 37 grados, como lo habíamos observado, es correspondiente al voltaje de 3.7 volts, que es el voltaje central de voltaje de histéresis. Por ende, no tiene que haber ningún cambio en el estado. Cuando llegamos al registro de los 38 grados centígrados, observamos un cambio alrededor de los 0 volts de saturación negativa. Esto puede variar un poco por el simulador, por factores en los que no idealmente se entrega, porque de igual manera tienen que seguir funcionando los elementos del circuito. Entonces, cuando el sensor llega a registrar la temperatura de 38 grados, ya sabemos lo que ocurre por toda esta parte del sistema, y si echamos un ojo de este lado del sistema en la respuesta, podemos observar que ahora el voltaje de saturación se está entregando el voltaje de saturación negativa, que sería correspondiente a 0 volts. Por ende, la respuesta ya no está siendo alimentada. Es decir, la temperatura ha sido regulada y por lo tanto el sistema de aumento de temperatura está apagado. Ahora, si bajamos el voltaje correspondiente a lo que está registrando el sensor, podemos observar que aún no existe un cambio en el estado, ya que, como lo mencionamos anteriormente, está atendiendo a los parámetros que hemos definido anteriormente como nuestro voltaje de histéresis. Ahora, cuando llegamos a que el sensor registra 36 grados, podemos observar un ligero cambio en el estado, que pasó de 0 a 5 volts ahora, como lo podemos observar aquí. Es decir, se cumple nuestra condición de parámetros entre 36 y 38 grados, lo cual nos dice que por debajo de los 36 grados el sistema va a estar encendido, pero por encima de los 38 o más grados el sistema va a estar apagado, ya que ha sido regulada la temperatura. Gracias a lo aprendido en bioelectrónica y bioinstrumentación, se pudo realizar una simulación de una incubadora neonatal, la cual nos ayudó a comprender su funcionamiento y lo que conlleva al hacerla. Como se pudo observar a lo largo de la presentación, los cálculos realizados fueron clave para lograr el desarrollo de una simulación exitosa. Estos nos dan una mejor idea de la estructuración del circuito, el cual no necesitó de un microcontrolador, que fue lo que se pensó necesitar, sino simplemente de op-amps. Sin embargo, hay que recordar que es una simulación, por lo que en una implementación en físico pudiera llegar a existir algunas variaciones.